Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a ciencias sociales. Estamos iniciando ya la unidad número 2. Vamos a ver el tema número 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las instrucciones en función de las tareas, en función del material de apoyo? ¿Cuáles los temas que vamos a seguir desarrollando en el contexto de esta nueva unidad? Bienvenidos, señores y señores, al desarrollo de la presente actividad. De forma inmediata, iniciamos con el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes ya pueden observar el documento correspondiente a su tarea. Estamos viendo el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 2, los primeros pobladores de América. El tema número 1, grandes culturas de Mesoamérica, rasgos comunes. Los olmecas, los primeros en formar estados. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, desarrolla el siguiente taller. Dentro del desarrollo de este taller dice lo siguiente. La primera pregunta dice, analiza y deduce cómo y por qué alcanzaron el poder los mexicas. Ahí ustedes en el material de apoyo tienen la información pertinente para dar respuesta a esta primera interrogante. La segunda dice, ¿cómo influyen las actividades de estas culturas en nuestra sociedad actual? ¿Será que influyen? ¿Será que no influyen? Igual tienen que hacer un contexto, una correlación, analizando el tema que nosotros vamos a ver, vamos a ir analizando con nuestra actualidad, con nuestra sociedad actual. ¿Será que sí influyeron? ¿Será que no influyeron? Ustedes tienen que determinar esa parte. La siguiente dice, escribe con números mayas 5 de tus fechas importantes. Por ejemplo, el cumpleaños, por ejemplo, qué sé yo, puede ser la independencia del Ecuador, qué sé yo. Ustedes tienen que escribirlo con números mayas y no vosotros ya vamos a ver. Son 5 fechas en total. Y por último, dice, describe las ceremonias religiosas que desarrollaban en este sentido todas en este caso, los mexicas. Vamos a hablar directamente de los mexicas, cómo se describe las ceremonias religiosas que desarrollaban estos pueblos. La siguiente dice, completa el siguiente cuadro comparativo. Aquí tienen ustedes un cuadro comparativo, el cual deben desarrollar, deben dibujar en su cuaderno, en su hoja de trabajo donde vayan a desarrollar y obviamente ahí seguirlo completando. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Al igual que los zapotecas tenían el monte Albán, los griegos tenían la Acrópolis. Encuentra la relación que existe entre el monte Albán y la Acrópolis. Entonces aquí tenemos el monte Albán, tenemos la Acrópolis, este es un cuadro comparativo y tenemos los criterios en función de la época, en función de las características y en función de la ubicación. Por ejemplo, la época que se desarrolló el monte Albán y la época en que se desarrolló la Acrópolis en cuanto a las características del Monte Albán y las características de la Acrópolis, en cuanto a la ubicación del Monte Albán y la ubicación de la Acrópolis. Eso es todo lo que ustedes tienen que desarrollar en este cuadro comparativo, algo sumamente sistémico, pequeño, pero interesante para que ustedes puedan comparar, puedan ir relacionando si es que existe una relación o no entre el Monte Albán y la Acrópolis, pese a que vivieron en etapas totalmente diferentes, en territorios muy alejados, porque el uno se desarrolló prácticamente en el otro sector del continente y obviamente en este caso el Monte Albán se desarrolló en la Mesoamérica, en América, América Andina. Entonces son territorios totalmente diferentes, en los cuales obviamente de acuerdo a determinadas características guardan una correlación estructural entre uno y otro. Pero eso ustedes tienen que describir. Ustedes tienen que colocarlo en el siguiente cuadro comparativo que tienen que desarrollar en su cuaderno. Recuerden que todo este trabajo se desarrolla, todos los talleres, todos los trabajos de tareas se desarrollan de forma escrita, en hojas de papel ministro, en cuadernos, como lo vayan a hacer. La rotulación de la hoja es fundamental, es obligatorio. Ustedes tienen que cumplir con este esquema, el cual tienen que desarrollar en la parte superior de su hoja y posteriormente, una vez que han cumplido con todo ese esquema, desarrollar las actividades que ustedes tienen para la presente semana.
En función del contenido, ustedes deben de revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema Grandes Culturas de Mesoamérica, rasgos comunes, los Olmecas, los primeros en formar estados correspondientes a la semana 1 de fecha 30 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 30 de septiembre, la fecha límite de entrega es del 31 de octubre y la fecha de la publicación de las calificaciones será hasta el 5 de noviembre del 2025, perdón, del 2024. Así es que por favor estar atentos en el desarrollo de todas estas actividades. Tenemos todo el tiempo necesario en función de las actividades que tenemos que desarrollar como tarea para la presente semana. Una vez que se les ha determinado, se les ha informado, se les ha explicado cuáles son las estructuras que tienen que cumplir para el desarrollo de la presente actividad, de forma inmediata vamos a iniciar con el desarrollo de este tema central, como es el caso de las grandes culturas mesoamericanas. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales de todo este proceso. No todas las culturas americanas evolucionaron hacia la forma de imperios, pero en dos zonas, en Mesoamérica, región que comprende desde el centro de México hasta Costa Rica, y en la América Andina surgieron importantes organizaciones políticas, algunas de ellas realmente impresionantes por la calidad de su arquitectura y arte y la extensión de todos sus dominios. Vamos a ver y vamos a analizar cada uno de ellos. Es importante y vamos a conocerlos en el desarrollo de la presente actividad. En cuanto a los rasgos comunes, igual que los imperios del viejo mundo, los de América tuvieron rasgos comunes, aunque también hubo grandes diferencias. Una de las primeras que podemos mencionar es que nacieron tras una evolución de siglos, llegaron a su apogeo y declinaron algunos abruptamente. Sus gobernantes se proclamaban intermediarios entre los dioses o directamente hijos de Dios. A estos dioses se los representaba como seres mitológicos, una mezcla de hombres y animales o de diferentes animales. Por lo general hacían sacrificios humanos a estas deidades. La sociedad se dividía en clases sociales muy marcadas. Los pueblos sojuzgados fueron esclavizados y proveían grandes contingentes de mano de obra para los cultivos y la construcción de ciudades, edificios y también de pirámides. A los pueblos conquistados se les obligaba a entregar tributos en minerales o productos agrícolas, tales como el maíz, ají, pavos, miel, en Mesoamérica, maíz, ají, papas, coca, algodón de los Andes. Basaban su subsistencia en la agricultura 100%. En los imperios costeros, la pesca era parte fundamental de la dieta. Construyeron grandes y complejos sistemas de irrigación. Imágenes comunes en el arte: peces, sapos, serpientes, felinos, águilas, cóndores y cabezas de trofeos de sus enemigos derrotados. También era parte, obviamente, de estos trofeos que ellos tenían. En cuanto a las técnicas, eran técnicas similares en cerámica, metalurgia, tejidos y arte plumario, es lo que se desarrollaba. El intercambio permanente entre regiones por la variedad de pisos ecológicos obviamente marcó un inicio de los procesos de comercialización también. Dentro de estas características que nosotros hemos podido ver en general de todos los rasgos comunes que existieron entre las diferentes, haciendo una correlación entre las culturas del viejo mundo y las de Mesoamérica, nosotros podemos ver que existen rasgos comunes que se desarrollan en función de estos lugares. Y dentro de esas características, lo que nos centra como estudio principalmente, vamos a ver de las culturas mesoamericanas y vamos a iniciar hablando sobre los olmecas, los primeros en formar estados a nivel del continente americano. Fue la primera cultura en surgir en la costa del Golfo de México hacia el año 1200 a.C. y había de ser la mayor de duración, pues duraría alrededor de 1000 años. En su principal ciudad, hoy conocida como La Venta, se construyó la primera pirámide de Mesoamérica alrededor de 1000 años antes de Cristo. Dejaron monumentales cabezas humanas esculpidas en piedra,
en 3 o 4 metros de altura, de varias toneladas de peso cada una. Esta cultura influyó en todas las civilizaciones mesoamericanas. Siguiendo a los olmecas, todas hicieron sacrificios humanos, construyeron pirámides, utilizaron el calendario de 365 días. Este calendario incluso era mucho más determinante que el que ya se utilizaba en Europa, dividido en 18 meses y 20 días más 5 al fin del año. Fueron grandes escultores en piedra y practicaron el ritual juego de la pelota. Y ya tenían una especie como de fútbol, el cual obviamente se practicaba. Ustedes pueden ver la extensión aquí en este mapa en cuanto a los diferentes imperios que se fueron desarrollando. Por ejemplo, los olmecas tenemos aquí en el sector café cómo se fueron desarrollando o la extensión del territorio que ocupaban. Los zapotecas eran una extensión de un territorio mucho más pequeño, los mayas de igual consideración y los aztecas obviamente que estaban ubicados casi en todo lo que es la parte sur del continente norteamericano. Esos estaban distribuidos en las diferentes culturas y nosotros podemos observar adicionalmente los diferentes tótems representativos de sus dioses, tanto de los olmecas, de los zapotecas, de los mayas y también de los aztecas. Ya había una serie de figuras mitológicas que también ellos iban esculpiendo para generar, obviamente, este tipo de rituales que ellos lo hacían en función de determinados dioses. Vamos a iniciar con la siguiente civilización y vamos a hablar de los zapotecas. Los zapotecas se desarrollaron justo hacia el año 800 antes de Cristo al sur de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec. Su principal centro fue el Monte Albán, que tienen parte ustedes de la tarea, y llegó a su apogeo político, militar y técnico hasta el año 350 y 700 después de Cristo, cuando se llenó de edificios, estadios para el juego de la pelota e impresionantes tumbas. Eso fue lo que desarrollaron los aztecas. Mientras que los mayas, sus ancestros, se iniciaron alrededor del año 600 antes de Cristo al sur y suroeste de México y se expandieron por la zona de Petén, actual Guatemala y Belice 200 años antes de Cristo, con ciudades como Nacbé, el mirador que tiene la pirámide más alta de América, Cibal, entre otras ciudades. Alrededor de los años 300 después de Cristo se inició el conocido como periodo clásico, cuando, al absorber una variedad de pueblos y culturas, las ciudades de estados mayas se expandieron desde el sur de México hasta El Salvador. De este periodo que tuvo hasta el siglo VII, con Tikal y Curigua, Huaxantín, Palenque, Copán, Río Azul, entre otros, perfeccionaron la astronomía, las matemáticas con base 20 y con base 5, inventaron el cero y también la escritura con logogramas. Fueron grandes arquitectos. Ustedes, si lo pueden observar, prácticamente esta naciente civilización maya fue bastante avanzada en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su estructura, en cuanto a la ciencia, en cuanto a tecnología, en cuanto a la matemática. Fueron excelentes arquitectos, pues construyeron edificios impresionantes hasta la época, cómo lo desarrollaron, cómo lo construyeron. En cuanto a los sacrificios humanos, es una parte un poco controversial, pero la mayoría de las culturas, incluso las culturas del viejo mundo, también practicaban en inicio todos estos procesos de sacrificios humanos. Matar a personas con frecuencia a los dioses, ofrendada a los dioses, fue común a todas las civilizaciones de Mesoamérica y a algunas del Perú. Pero no solo en América sucedió aquello, también hubo este tipo de sacrificios en la antigüedad del Oriente Medio, Asia y del Mediterráneo. Al leer el libro sagrado de los mayas, llamado Popol Vuh, se explica por qué lo hacían. Según este escrito, la misión del humano era venerar y alimentar a los dioses, y su alimento supuestamente era la energía cósmica que estaba encerrada en la sangre y en especial en el corazón. Por eso todas las civilizaciones mesoamericanas tenían como máximo rito que su rey y sumo sacerdote subiera a la cima de sus pirámides y allí abriera el pecho de un hombre, generalmente un prisionero de guerra, para sacar su corazón y ofrendarlo a los dioses. A esa cruenta ceremonia seguía con frecuencia una comida caníbal,
reservada a la élite dirigente. El rey, los nobles y los sacerdotes se comían los cuerpos de los sacrificados. La antropofagia, con ritos o sin ellos, fue practicada en muchas otras partes del Viejo y Nuevo Mundo, en especial con los prisioneros de guerra. Esta práctica inhumana fue desterrada por lo general cuando los imperios encontraban que mejor que comerse a sus conquistados era hacerlos trabajar como esclavos. Eso fue prácticamente también parte de la evolución de estas culturas y de estos ritos un poco fuera de contexto, pero que se venían desarrollando y que no solo se lo hacía en América, en los nuevos territorios, sino que también se lo desarrollaba en el viejo continente. En este sentido, vamos a ver, llegaron, dice, a su máximo esplendor en el siglo VIII, pero en el siglo IX, de manera tan rápida como incomprensible, esas magníficas ciudades fueron totalmente abandonadas. La última hacia 890, así se produjo lo que se llama el colapso maya. Estamos hablando de la cultura maya. No fue la gente la que desapareció. Las actuales poblaciones indígenas de Guatemala, Honduras y el sur de México son descendientes de los mayas. Fue el modelo de ciudad-estado el que se desintegró por completo. ¿A qué se debió este fenómeno? Algunos historiadores suponen que a una sequía prolongada de varios años, producida en parte por la deforestación de cada vez mayor extensiones para los cultivos de maíz. La hambruna resultante hizo que la población se rebelara contra sus dominantes, ya que no podían cumplir sus promesas de traer la lluvia cada año. En Yucatán surgieron otras ciudades mayas como Chichen Itzá, tenemos Uxmal y Palenque, que alcanzaron su esplendor alrededor del año 950, pero también quedaron vacías para el siglo XI. Entonces ahí también hubo una serie de procesos en los cuales se eliminaron. En cuanto al sistema de numeración maya del 1 al 19, nosotros podemos observar en el siguiente gráfico tenemos cómo se los iba escribiendo, cómo se los iba desarrollando. Y aquí nosotros tenemos cómo se escribía, aquí tenemos los gráficos, que cómo se escribían cada uno de los números. Por ejemplo, el 1 era un punto, el 2 era 2 puntos, el 3 era 3 puntos, el 4 era 4 puntos, el 5 era una línea, el 6 era una línea y un punto, el 7 era una línea y 2 puntos, el 8 era una línea, 3 puntos, el 9 era una línea y 4 puntos, el 10 era 2 líneas, el 11 era 2 líneas y un punto, el 12 era 2 líneas, 2 puntos, el 13 era 2 líneas, 3 puntos, el 14 era 2 líneas, 4 puntos, el 15 era 3 líneas, el 16 era 3 líneas, un punto, el 17 era 3 líneas, 2 puntos, el 18 era 3 líneas, 3 puntos, el 19 era 3 líneas, 4 puntos. En función de estos números, ustedes tienen que ir, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo quiero escribir el año 1979. 1, ya saben, es un punto. El 9 son una línea y 4 puntos. El 7 es una línea, 2 puntos. Y otra vez el 9 son una línea, 4 puntos. Entonces ahí nosotros estaríamos estructurando el año 1979. Y es así como ustedes tienen que ir desarrollando la tarea en función de las 5 fechas que se les pide que hagan, pero con la numeración maya. En esta parte, en este pequeño calendario, ustedes pueden hacer, tienen todo el gráfico necesario mediante el cual ustedes deben aplicar y desarrollar esa actividad. Vamos a ver la siguiente civilización y vamos a ver los mexicas o aztecas, donde hoy se asienta la quinta ciudad más grande del mundo, Ciudad de México. Hubo importantes culturas precolombinas, muy cerca de la cual, de la actual ciudad, se encuentran las pirámides de Teotihuacán, producto de una civilización que se desarrolló desde el año 300 antes de Cristo hasta 650 después de Cristo, aunque después volvió a surgir hasta apagarse hacia el año 1950. Los toltecas dominaron el Valle Central desde el año 950 a 1200. Su capital fue Tula. Luego surgió una dinastía de gobernantes mexicas que dominaron el Valle de México hasta el año 1210 y fundaron su capital, Tenochtitlán, en medio de la Laguna de México.
hacia el año de 1325, mediante la triple alianza entre las ciudades-estados de Texcoco, Tlacopan y México, Tenochtitlán. Hacia el año de 1427 se inició la expansión del Imperio Azteca bajo Moctezuma I durante el año 1450. Los mexicas alcanzaron su apogeo sometiendo no solo el Valle Central, sino grandes zonas del este, norte y sur de México. Fue una civilización compleja y sofisticada, con logros económicos, militares y comerciales. La capital, Tenochtitlán, llegó a tener 250,000 habitantes, igual que Nápoles o Constantinopla de la época. Este imperio concluyó con la conquista española. Lamentablemente, los españoles vinieron a interrumpir todo este apogeo, toda esta evolución cultural que se iba desarrollando. Aquí hemos podido ver de una forma rápida algunas características y rasgos culturales de las principales civilizaciones, perdón, o culturas mesoamericanas. Vamos a continuar y vamos a ir viendo un poco más en cuanto a la cultura. Vamos a ver las culturas mesoamericanas, un poco más para dar ya como parte final de toda esta información que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a hablar ya en la parte final sobre las culturas mesoamericanas y vamos a preguntarnos directamente qué fueron las culturas mesoamericanas. Las culturas mesoamericanas fueron las civilizaciones que se desarrollaron en la región de Mesoamérica, un área geográfica que abarca el centro y sur de México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras y parte de Nicaragua y Costa Rica. Se trata de sociedades que desarrollaron diferentes niveles de complejidad social, política y económica y que habitaron la región desde el año 2500 a.C. hasta llegar los conquistadores europeos durante el siglo XVI después de Cristo. Entre las culturas mesoamericanas más importantes se encuentran los olmecas, los mayas, los teotihuacanos, los zapotecas, los toltecas y los mexicas, también conocidos como aztecas. Cada una de estas sociedades desarrollaron su propia cultura, con una cosmovisión particular y una organización política y económica única. Se destacaron además por su arquitectura monumental, por el desarrollo de sus conocimientos en astronomía y por la creación de diferentes sistemas de escritura. Las culturas mesoamericanas fueron sometidas durante la conquista y la colonización europea, pero dejaron tras de sí un enorme legado lingüístico, arquitectónico, mitológico y arqueológico que ha sido rescatado y valorado en tiempos recientes. En conjunto, las culturas mesoamericanas no solo ofrecen una rica herencia cultural, sino que también proporcionan un valioso campo de estudio para comprender la diversidad y la complejidad de las civilizaciones humanas antiguas. Preguntas frecuentes como ¿qué son las culturas mesoamericanas? ¿Cuáles fueron las principales culturas mesoamericanas? ¿Cuáles fueron las principales características de las culturas mesoamericanas? ¿Cuáles fueron los principales inventos de las culturas mesoamericanas? ¿Y cuáles son las obras arquitectónicas más importantes de las culturas mesoamericanas? Son algunas de las preguntas que siempre o con frecuencia se desarrollan cuando justamente estudiamos este tipo de historia en función de la evolución. Y dentro de estas características vamos a ver justamente las características de la cultura mesoamericana. Las culturas mesoamericanas, si bien eran diversas, compartían en su conjunto numerosas características. Entre ellos podemos hablar sobre la agricultura avanzada. Cultivaban maíz, frijol, calabaza y chile y desarrollaron diferentes técnicas agrícolas como las chinampas, esto es, islas artificiales y las terrazas. En cuanto a la organización social jerárquica, la mayoría de estas culturas tuvo una sociedad marcada por la diferenciación social y la aparición de grupos con privilegios. En cuanto a la estructura política compleja, algunas de las civilizaciones mesoamericanas desarrollaron estructuras políticas complejas con la concentración del poder en manos de castas de sacerdotes o familias aristocráticas. En cuanto a la religión y cosmología, todas eran politeístas, eso quiere decir que tenían varios dioses, pero cada civilización tuvo su propia mitología.
con historias sobre los dioses y sobre la creación y el origen de todas las cosas. Vinculaban a los dioses con elementos de la naturaleza y con prácticas humanas. En cuanto a la arquitectura monumental, en los principales centros urbanos, las culturas mesoamericanas constituyeron grandes obras arquitectónicas como pirámides, templos, palacios y observatorios astronómicos. En cuanto a la cultura y la matemática, muchas de estas culturas desarrollaron sistemas de escritura jeroglífica y avanzados conocimientos en matemática y astronomía. Los mayas, por ejemplo, crearon un calendario preciso y un sistema numérico vigesimal. En cuanto a la diversidad lingüística, hablaron diversas lenguas pertenecientes a las familias lingüísticas otomangueanas, mayenses, mixezoqueana, totonaca y atuazteca. Esas fueron la diversidad lingüística en cuanto a las culturas mesoamericanas. Vamos a hablar sobre la primera cultura, la cultura olmeca. Vamos a ver cuáles son las características en cuanto a la cultura olmeca. Los olmecas habitaron en la región que hoy comprende en los estados mexicanos de Veracruz y también de Tabasco. Entre los años 1200 y 1400 a.C. se los considera como la cultura madre de Mesoamérica porque establecieron la base cultural, artística y religiosa que influiría en muchas de las civilizaciones mesoamericanas posteriores. Los olmecas son conocidos por sus monumentos o monumentales cabezas colosales talladas en piedra que pesan varias toneladas y miden hasta 3 metros de altura. Sus centros urbanos más importantes fueron La Venta, San Lorenzo, Tres Zapotes, La Costa y región de Hule y de México. Se desconocen los motivos de su desaparición, pero podrían estar asociados al florecimiento de otras nuevas culturas rivales. En cuanto a la cultura zapoteca, los zapotecas fueron una antigua civilización mesoamericana que habitó el valle de Oaxaca, al sur del actual México, aproximadamente entre los años 500 a 900 después de Cristo. Se los considera uno de los pueblos más antiguos de México, ya que sus orígenes pueden rastrearse a poblaciones nómadas del tercer milenio antes de Cristo. Su gran centro urbano y ceremonial estuvo emplazado en Monte Albán, en lo alto de un cerro de los valles centrales de Oaxaca. Allí desarrollaron una rica tradición artística y cultural, como se evidencia de sus elaboradas tumbas, culturas y ceremonias. Además, crearon un sistema de escritura jeroglífica. En cuanto a la cultura maya, los mayas fueron una civilización mesoamericana que alcanzó su apogeo entre los años 250 y 900 después de Cristo, extendiéndose por lo que hoy son México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Sin embargo, sus primeros asentamientos son mucho más antiguos y datan del año 750 antes de Cristo. Los mayas son conocidos por su avanzado conocimiento en astronomía y matemática y por la construcción de grandes centros urbanos con obras arquitectónicas impresionantes, grandes templos, palacios y fachadas. Algunas de ellas todavía permanecen como yacimientos arqueológicos, tales como Tikal, Chichen Itzá, Calakmul, entre otros. Los mayas tuvieron una rica tradición religiosa y artística, crearon pues el sistema de escritura más complejo de América precolombina y grabaron su historia y sus conocimientos en códices de papel a mate. Sus calendarios combinaban los ciclos lunares y solares con gran precisión. Su sociedad era monárquica y jerarquizada. En cuanto a la cultura mixteca, vamos a ver cuáles son las características de la cultura mixteca. La cultura mixteca fue otra de las civilizaciones mesoamericanas que habitaron en los actuales territorios de Oaxaca, Guerrero y Puebla entre los siglos IX y XVI. Sin embargo, se pueden rastrear los orígenes de esta cultura hasta el siglo XV antes de Cristo y por eso es considerado una de las más antiguas. Los mixtecas fueron conocidos por sus impresionantes artes y habilidades metalúrgicas y por una rica tradición cultural y política. También se destacaron por su trabajo en ceremonias y sus códices manuscritos e ilustrados que registran su historia, genealogía y tradición de todo este pueblo. Establecieron un sistema de gobierno centralizado con diversas ciudades, estados, con una clase noble dominante y una estructura social estratificada. En cuanto a la cultura teotihuacana, vamos a ver cuáles son las características de esta última cultura.
La sociedad teotihuacana habitó al sur del Valle de México entre los años 200 y 550 después de Cristo. Es una cultura que se desarrolló alrededor de la ciudad de Teotihuacán, pero de la que no se conoce su origen ni las causas de su decadencia. El nombre de la ciudad es el topónimo de Nahuatl, muy posterior al declive de sus habitantes originales, de los que no hay mucha evidencia lingüística. Se sabe que Teotihuacán fue construida alrededor del inicio de la era cristiana y que tuvo su apogeo entre los siglos 3 y 4 después de Cristo, luego a albergar entre 150.000 y 200.000 habitantes y probablemente fue un importante punto comercial y cultural en la región central dentro del territorio mexicano. La cultura teotihuacana tenía una sociedad dividida en clases, con un grupo privilegiado que controlaba las áreas de poder y las funciones de gobierno. Su arquitectura era monumental y se destacó por la edificación de grandes pirámides y la decoración con pinturas de los edificios más importantes de la ciudad. Eso en cuanto a esta también importante cultura. Y la cultura purepecha o tarasca, vamos a ver cuáles son las características. Dentro de estas características, los purépechas, también conocidos como tarascos, fueron una cultura mesoamericana que habitó en el actual estado de Michoacán, en México, desde el siglo VII después de Cristo hasta la llegada de los españoles hasta el siglo XVI después de Cristo. Son conocidos por su resistencia frente al dominio azteca y por su organización política y también militar. Establecieron un sistema central con su capital, Tzitzunzán. Se destacaron en la agricultura, especialmente en el cultivo de maíz, y desarrollaron técnicas avanzadas de irrigación y terrazas agrícolas en las tierras fértiles de Michoacán. Su religión estaba profundamente arraigada en la adoración de deidades naturales y la veneración de todos sus ancestros, aunque finalmente fueron conquistados por los españoles en el siglo XVI después de Cristo. El legado cultural de los purépechas perdura hasta la región de Michoacán, contribuyendo a la rica diversidad cultural del pueblo mexicano y también a enriquecer la cultura latinoamericana. En cuanto a la cultura mexica o azteca, para finalizar este recorrido por las culturas mesoamericanas, los mexicas, también conocidos como aztecas, fueron un pueblo nahuá proveniente del norte de Mesoamérica que habitó en el Valle de México entre los siglos, perdón, 15 y 16. Fundaron la ciudad de Tenochtitlán, un islote del lago de Texcoco, lugar donde se asienta hasta hoy en día la Ciudad de México. El Imperio Azteca, el estado más grande y poderoso de la región, fue el principal rival militar de los colonizadores españoles. Los mexicas fueron feroces guerreros y se destacaron por la creación de técnicas sofisticadas de metalurgia para el trabajo de oro, plata y bronce. Adoraban a muchos dioses, eso quiere decir que eran politeístas, dioses y diosas, y creían en la verdad en la necesidad de los sacrificios humanos para mantener el orden cósmico y garantizar la fertilidad de la tierra. Aunque su imperio fue derrotado por los españoles en el año de 1521, el legado de la cultura azteca sigue siendo una parte integral de la identidad mexicana y de la historia de Mesoamérica, obviamente que enriquece todas las culturas hasta la actualidad. El gran recorrido que nosotros hemos hecho por todas las culturas mesoamericanas, las cuales son fundamentales dentro del estudio de la historia y de la evolución también del hombre y de las sociedades en el Nuevo Mundo, como los denominaron los europeos. Y obviamente son las características más preponderantes, pues los españoles no encontraron a salvajes como ellos lo creían, a personas incivilizadas, sino estaban estas culturas en un proceso de evolución cultural, lamentablemente en un choque abrupto con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, y todos los procesos de conquista que se desarrollaron pusieron fin a la mayoría de la evolución de estas sociedades, de estos grandes imperios que se iban desarrollando periódicamente.
Señores y señores, de esta parte estamos ya llegando al final del proceso del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Tienen todo el material pertinente en el desarrollo de esta actividad, correspondientes a la materia de ciencias sociales en el inicio de la unidad número 2, tema número 1. Tienen toda la información pertinente para que puedan desarrollar su actividad, su tarea para la presente semana. No podemos desarrollar la clase de forma sincrónica. Lamentablemente los cortes de luz no nos permiten, pero de forma eficaz estamos enviando toda la información necesaria para que ustedes revisen, lean, entiendan, comprendan, revisen el video y obviamente puedan desarrollar sus actividades académicas, sus tareas de forma oportuna y eficaz. Señores y señores, les deseo la mejor de la suerte. Esperemos que todo este proceso de los cortes de energía cesen ya y obviamente podamos retornar a todas nuestras actividades normales. Señoras y señores, una feliz tarde y nos estaremos viendo Dios mediante en nuestras próximas clases.